Les invito a que meditemos juntos en esta palabra, la gratitud y la restitución. Hace 15 días hablamos de la gratitud y el afecto, ¿recuerdan? Con esa mujer que no paraba de darle besitos a los pies del Señor. ¿Recuerdan o no? Bueno, tenemos que mostrar esa gratitud que tenemos al Señor con afecto. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos de los que están aquí tienen gratitud y la pueden expresar con afecto? Tirémosle piquitos al Señor. Al Señor todo lo que sean, los picos, la adoración, la exaltación, nuestro reconocimiento. A Él lo reconocemos en todos nuestros caminos. Y debemos aprovechar cada ocasión, cada oportunidad para mostrarle esa gratitud con afecto, no solamente con cosas más prácticas, sino con el afecto. El afecto en un momento dado puede parecer cursi, pero tenemos tanto que agradecerle al Señor que debemos ser como esa mujer, que no paremos de adorar al Señor. Luego, hace 8 días vimos la gratitud y la decisión con un testimonio tremendo de un hombre, Mateo, recaudador de impuestos, que apenas el Señor le dijo, sígueme. ¿Qué hizo él? Lo siguió. Yo me quedé muy asombrado. Esa conversión a mí me asombra mucho porque le dijo, sígueme. Y ya, no necesitó más. Dejó un trabajo donde ganaba mucho dinero y el Señor no le ha prometido luego que iba a tener un trabajo igual o mejor. De hecho, Mateo no volvió a ganar todo ese sueldo que tenía. Pero con el pasar del tiempo nosotros descubrimos que ganó mucho más, pero mucho más que un buen sueldo. Esa es la decisión. También debemos mostrar al Señor nuestra gratitud con la decisión. A veces nos quedamos divagando si hacemos o no hacemos, si hablamos, si no hablamos, si nos congregamos, si no nos congregamos, si hacemos célula, si no hacemos célula, si hacemos discipulados, si no. Tenemos que tomar una decisión. La gratitud no solamente se muestra con afecto, la gratitud se muestra también con decisión. Y hoy vamos a ver, si me acompaña por favor, a Lucas 19, versículo 1 al 10, y vamos a ver la gratitud y la restitución. Dice en Lucas 19, 1 al 10, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo este pasaje. Y vamos a mirarlo bien despacio y que el Señor nos ayude a comprender qué es mostrar nuestra gratitud con la restitución. Miremos primero esos versículos del 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, hagamos una pausita allí. Miren la situación de este hombre que se presenta allí en Lucas 19. ¿Dónde entró el Señor Jesús? A Jericó. Usted debe recordar, y si no lo sabía, pues desde ahorita lo va a saber. Jericó es una ciudad de maldición.
Mientras que Jerusalén, como significa, de hecho significa ciudad de paz o tierra de paz, de bendición. Jericó significa todo lo contrario. Jericó significa tierra de maldición. Y entró el Señor Jesús a esa tierra de maldición. Ahí ya empieza todo mal. Allí donde vivía este hombre. Dice el versículo número 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, escuche esto, hace 8 días estuvimos charlando acerca de un publicano llamado Mateo, y vimos que era ese publicano. Un publicano es un recaudador de impuestos, cobraba impuestos a sus compatriotas, a los judíos, para entregar ese dinero al imperio romano. Entonces los publicanos eran muy odiados por todo el pueblo, los odiaban mucho, los tenían, como vimos hace 8 días, en la misma categoría de los peores pecadores. Publicano y pecador era prácticamente un sinónimo, los despreciaban muchísimo. Despreciaban más a los publicanos que a los leprosos en ese tiempo, por el trabajo de ellos. Así que este hombre, Zaqueo, también era un hombre muy despreciado, pero él no solamente era publicano. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 2? No, antes. Imagínense, no solamente era publicano, sino que era jefe de los publicanos. Así que no solamente lo tenían como bandido, sino como el jefe de los bandidos. Peor, más odio le tenían. Así que la situación de este hombre era terrible. Era una persona muy, pero muy despreciada. Y ahora sí, en el mismo versículo 2, como si fuera poco, agrega algo más, que en otro contexto sería una bendición, pero les aseguro que en este contexto no lo era. Dice el verso 2, agrega algo más, que ese hombre, Zaqueo, jefe de publicanos, también era rico. Hace 8 días vimos cómo los publicanos tenían el visto bueno de los romanos para cobrar más de la tarifa estipulada para los impuestos, y eso que cobraban más quedaba para ellos. Ellos se enriquecían ilícitamente de esa manera. Y este no solamente tenía ese trabajo, sino que era jefe de los que tenían ese trabajo. Y además, la riqueza de este hombre era más notoria que la del mismo Mateo, más que la de los demás publicanos. Me imagino que el hecho de ser jefe de publicanos también implicaba que él sacaba su tajada, inclusive posiblemente de los otros publicanos. Esas cosas que se ven en la mal llamada política de hoy no es algo nuevo, es algo que se ha presentado prácticamente desde Génesis capítulo 9, es algo terrible. Así que este hombre era muy odiado. Versículo número 3, dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No, pues tras de gordo, tras de que era odiado, muy odiado, y había una gran multitud. Él quería ver a Jesús, pero de ñapa era chiquito, era bajito de estatura. O sea que el hombre no tenía un buen panorama ahí. A esto es lo que yo llamo, o mejor, lo que la Biblia llama estar perdido. Lo dice literalmente el versículo número 10. Le invito a que lea conmigo el verso 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, imagínense el nombre. Zaqueo, ¿le quedaba bien ese nombre? Zaqueo, excelente nombre. Solamente que debían de escribírselo con S y no con Z. Hasta el nombre le ponía una etiqueta: Zaqueo. Zaqueo vivía en una ciudad de maldición.
Zaqueo era un hombre muy odiado porque no solamente era publicano, sino jefe de publicanos y además rico, además bajito de estatura. Estaba perdido. Estaba perdido, ese hombre estaba perdido. Y es muy interesante que una persona como Lucas deje allí escrita esa palabra. Esa palabra son las palabras que el Señor Jesús dijo. Jesús dijo que ese hombre, Zaqueo, estaba ¿cómo? Perdido. Lo dice en Lucas capítulo 19, verso número 10. Muchos de nosotros piensan en la perdición de alguien en la eternidad, más adelante, después de la venida del Señor. Muchas personas tienen en su pensamiento, tienen un concepto que la perdición se manifiesta es allá después de que el Señor venga y la persona no se arrepintió. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se perdió, y tienen razón, se perdió y se perdió eternamente, pero ese concepto está incompleto. El concepto completo de la palabra perdido no es solamente algo que sucederá después de la venida del Señor, sino que es algo que se está manifestando justo en este momento. De hecho, usted que me está escuchando puede ser una persona que está perdida. Cuando el Señor dice que este hombre estaba perdido, no dice que está en el lago del fuego eternamente, pues estaba trabajando, estaba moviéndose, estaba con vida, pero su vida ¿cómo estaba? Una vida perdida. Y yo le quiero animar a usted que tenga un concepto completo. El concepto de la palabra de Dios es un concepto completo de la palabra perdido. Usted no esté pensando que más adelante se va, no, yo más adelante me arrepiento. No, yo sé, yo más adelante, ahorita no, ahorita estoy muy ocupado, tengo que trabajar mucho, tengo que atender la familia, estoy enamorado, tengo estudio, tengo mucho que hacer para ocuparme de las cosas de Dios. ¿Sabes qué te voy a decir? Si estás muy ocupado para ocuparte de las cosas de Dios, ¿sabes qué te voy a decir? Estás perdido, estás embolatado y ni cuenta te das. Y te digo por qué no te das cuenta, porque tienes el concepto que perdido es después que el Señor venga. No, estás perdido ahorita. Zaqueo estaba perdido en ese momento. Vivía en una ciudad de maldición y era odiado por todo el mundo. Una persona deshonesta, una persona que a todas horas sacaba provecho, una persona que estaba perdida. Y yo no sé en qué estés atrapado en este momento. No sé qué es lo que no te deja mejorar tu relación con el Señor. No sé cuál es el impedimento. No sé en qué estés perdido. Pero por favor, en el nombre del Señor te digo, abre tu oído para lo que el Señor nos está enseñando hoy. Ese hombre entonces, Zaqueo, estaba perdido. Voy a bajar aquí en la pantalla ese recuadro para recordar esa palabra perdido. Sigamos leyendo de versículo 4 en adelante. Dice: y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Como él era chiquito y calculó por qué camino iba Jesús con esa multitud, entonces él se adelantó rapidito y se subió a un árbol que le dicen que es un árbol, ¿qué? Es un árbol especial, es un árbol que aunque es alto, las ramas empiezan desde poca altura. Entonces se podía trepar fácil, se trepó fácil y se ubicó para ver al Señor Jesús. Él fue diligente para intentar ver a Jesús. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Si usted mira atentamente esos dos versículos, no los podemos leer rápido. ¿Saben que la Biblia no es un libro de lectura rápida? Es un libro para leerla despacio, es un libro para ser leído despacio, para meditarlo, para leerlo y releerlo. Fíjate que yo he leído esos dos versículos y yo dije, claro, y él finalmente logró ver a Jesús, qué bueno. Pero al verlo más despacio me di cuenta que ni siquiera eso pudo. Zaqueo vio a Jesús.
Miren que la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que fue Jesús que lo vio. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Miren, yo quiero decirle esto. El Señor tiene una intención con todos nosotros. En este tiempo, en esta edad de gracia, el Señor tiene una intención con toda la humanidad. Ese tiempo no es de siempre, antes no fue así. La Biblia habla de este tiempo de gracia como el año de jubileo o como el año de la buena voluntad del Señor o como el año agradable al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nosotros no veamos al Señor, Él sí nos ve. Que aunque nosotros estemos perdidos, el Señor no nos va a quitar la mirada por asco, sino que al contrario nos va a mirar y nos va a mirar con amor, nos va a mirar con misericordia, queriendo transformar la situación. Eso es el año agradable, ese es el año de jubileo, ese es el año de la buena voluntad del Señor. En ese año, es un decir, no quiere decir, uy, ya se nos está acabando el año porque estamos en diciembre, no quiere decir que es un año de 365 días, sino que es una edad, una dispensación, en esta dispensación de gracia en la que estamos. Por eso es que usted escucha tantos testimonios de gente muy mala que cambió, y uno a veces ni cree, no, yo no le creo que haya cambiado. Hace mucho tiempo había un hombre que ustedes conocen, no voy a decir el nombre por guardar su reputación, pero la esposa se llama Hermila, a propósito. Y ese hombre tenía un estilo de vida y era un hombre que no me gustaba como era, yo le tenía odio, pero también lo amaba, era muy complicado para mí ese tiempo. Y cuando él se entrega al Señor y él se arrepiente, yo dije, sí será, este hombre tan egoísta, sí será. Yo no creía, pero cuando vi lo que sucedió, cuando vi cómo su estilo de vida cambió y cómo se sostuvo en todos estos años, me di cuenta que él había cambiado. Ahora, ¿por qué cambió él? Porque es que hizo un gran esfuerzo propio. ¿Qué va? ¿Cuál esfuerzo propio? Si ese hombre estaba como Zaqueo, o sea, ¿cómo estaba? Perdido. Y yo me imagino que él desde niño, desde muy jovencito, ha escuchado de Dios y él quería volver y me imagino que lo intentó 1 y 1000 veces, pero no podía. Pero ¿cuál fue la ventaja? Que le tocó el año de jubileo, el año agradable al Señor. Entonces, aunque él no pudo verlo al Señor, el Señor sí lo vio a él. Y lo vio con misericordia, con amor, y lo cambió, lo salvó, lo transformó. Muchas veces no creemos porque nosotros tenemos como un concepto de justicia, como un concepto muy humano, y desconocemos que estamos en el año de jubileo. Algunos de los que están aquí de pronto dicen, bueno, chévere que el de la izquierda, el de la derecha se salve, pero es que yo soy muy caspa, a mí me da hasta pena decir todo lo que yo soy, todo lo que pienso. A mí las cosas de Dios no me interesan. Incluso yo estoy aquí, así que salgo corriendo de escuchar a las bobadas que dice, pero escuche, usted puede estar más perdido que Zaqueo. Pero le tocó el año de jubileo, le tocó el año de la buena voluntad del Señor, le tocó el año agradable al Señor. Así que, aunque usted no esté viendo al Señor todavía, Él sí lo está viendo. Él sí lo está viendo. Y te voy a decir una pequeña muestra de que Él sí te está viendo. Y es que hoy te está hablando. Hoy te está hablando. Así como un día vio. El Señor fue el que vio. El Señor fue el que levantó la mirada y lo vio. Zaqueo. Y Zaqueo ni lo había visto, pero cuando Jesús lo vio, fue algo espectacular ese encuentro de dos. Así que cuando el Señor te está viendo y cuando tú logres verlo y logres escucharlo, tienes la oportunidad bendita de reaccionar a sus palabras. ¿Cómo reaccionó Zaqueo? Vamos a ver. Dice el versículo número 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense qué palabras.
Un hombre despreciado por todos. Le tenían odio. Mucho odio. No tenía amigos. Pero Jesús, ese que iba con esa gran multitud, ese famoso, ese importante, ese hombre notable, ese hombre maravilloso que todo el mundo quería ver, que todo el mundo quería tomarse una selfie con él. Ese hombre fue el que le dijo, es necesario, yo tengo la necesidad de ir a tu casa, de quedarme en tu casa hoy. Y lo dijo delante de toda esa gente. Zaqueo se quedó de una sola pieza. Yo creo que poco faltó para que se cayera de ese árbol. Él se quedó de una sola pieza y dijo, me está hablando a mí. Pues yo soy indigno. A mí nadie quiere ir a mi casa. Y ese tan importante. Entonces él escucha esas palabras y dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lo recibió en su casa, gozoso. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban. Diga, todos murmuraban. Ay, métase con el Señor, usted y verá que mismo qué va a suceder. Todos murmuran. Todos murmuran. Usted no sé si tuvo la oportunidad de ver Betty la Fea. ¿Sí? ¿Cuántos vieron Betty la Fea? Nadie. Un día de eso vamos a tener que hacer una vigilia y presentarla aquí. Betty la Fea tiene varios personajes muy especiales. Uno de ellos es un hombre llamado Hermes Pinzón. Hermes Pinzón es el papá de Beatriz Pinzón, la famosa Betty la Fea. Y él tenía un dicho muy particular con el que aconsejaba no solamente a su hija, sino a todas las personas, las aconsejaba con las mismas palabras. ¿Recuerda qué palabras decía él? El diablo es puerco. Le aconsejaba a la hija y le decía, el diablo es puerco, mi hija, el diablo es puerco. Y es así, es verdad, el diablo es puerco. Usted empieza a meterse con el Señor y ahí mismo la gente, sus amigotes, los amigos que usted tanto aman, lo van a tratar de hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Para que usted se desanime, para que usted diga, ay, no, yo no creo en eso, solamente que yo voy a acompañar a mi mamá. No, yo porque yo soy una persona sencilla y yo no soy fanático, pero no, a mí las cosas, no, a mí nada. El diablo es puerco, no se deje meter cuentos de él. La gente empezó a murmurar, la gente empezó a hablar mal, tratando de caerle encima. ¿Saben esa gente por qué murmuraban? Porque también estaban perdidos y no se daban cuenta. Esas personas que murmuran también habían sido vistas por el Señor. Para esas personas que murmuran también es el año agradable del Señor, es el año de jubileo. El año de jubileo es para todo el mundo, pero necesitamos reconocer que estamos perdidos. Los que murmuraban no reconocían eso. Los que murmuraban decían, el que está perdido es Zaqueo. Y Jesús, está peor que Zaqueo porque está en la casa de él. Eso no es lo que murmuraba esta gente. Nos quedamos en el versículo 7. Ellos murmuraban porque Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Verso número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! ¿Quién dijo estas palabras? Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. No. Yo quisiera ver un político de hoy en día en esas. Yo veo eso y digo, sí, la salvación llegó a casa. Porque es que en general lo que vemos hoy, no son todos, no son todos, pero es un alto porcentaje. Por eso, a propósito, cuando usted tenga la posibilidad de votar, usted tiene que consultar es con el Señor. No tiene que hacer cuenta de cuántos bultos de cemento le van a dar o qué cargo le van a dar. Usted no tiene que vender su conciencia así. Usted va delante del Señor y usted hace lo que el Señor le indique. De hecho, para todas las cuestiones tenemos que hacer así.
no solamente para cuestiones de política. El caso es que este hombre, tan amante del dinero, tan deshonesto, ahora está diciendo, le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y no solamente eso, dice, y si en algo he defraudado a alguno, y ese defraudado, de eso hablamos hace 8 días, que lo recordé ahorita, cobran más de la cuenta para enriquecerse. Él dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Pero no solamente se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Por favor. Uno ve eso y uno dice, aquí hay un cambio, ¿o no? Ahí hay un cambio. Porque uno ve la mujer, ¿cierto? Tan chévere, que estaba quebrantada, adorando al Señor, dándole besitos y todo eso. Eso está bien. Pero ¿qué tal que se pare y siga caminando como uno es? O vimos hace 8 días ese hombre con esa decisión que siguió al Señor. ¿Y qué tal que después se tuerce el camino? El afecto es importante, la decisión es importante, pero hoy estamos viendo algo aquí muy tremendo, que es la restitución. La restitución le cierra la boca a todos esos leones que quieren hablar mal, a todos esos que quieren murmurar, a todos esos que le prestan la boca al diablo para murmurar. Y yo le invito a usted en el nombre del Señor Jesús, tenga una actitud como la de Zaqueo para que le cierre la boca a todos esos que murmuran, para que ellos no tengan nada que decir. Ellos están hablando mal del Señor, empiezan a hablar mal del Señor, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de usted, a hablar mal de las cosas de Dios, cuando usted se interesa en las cosas de Dios. Pero usted cállele la boca, no se ponga a pelear, sino que con su estilo de vida completamente transformado, usted les va a callar la boca. Este hombre tenía una situación particular con el dinero. Nosotros aquí tenemos mucha ventaja, y es que no tenemos esa situación particular con el dinero. Eso es una ventaja, porque el dinero agarra, el dinero esclaviza. Pero de pronto usted tiene otra cosa, de pronto usted tiene malos hábitos, de pronto usted tiene un vocabulario muy feo, de pronto usted es grosero con sus padres, de pronto usted es grosero con sus hijos, o con sus hermanos, o con sus vecinos, o es desaseado, o desorganizado, o perezoso, o vicioso, o no sé, lo que sea. Entonces, diga restitución. Otra vez diga restitución. Pensemos en ese ejemplo que nos da Zaqueo. ¿De hacer qué? Restitución. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Si yo era grosero con mi mamá, hasta aquí llegó mi grosería. Pero no solamente que hasta aquí llegó mi grosería, sino que aquí en adelante voy a ser 4 veces más cariñoso con ella. Así es, esa es la restitución. Si yo era un vago que me daba una pereza, era mal estudiante, hasta aquí llegó el ser mal estudiante. De aquí en adelante voy a madrugar más, voy a estudiar más, voy a poner más atención en clase y voy a hacer de las mejores notas. Claro, restitución. Voy a hacer 4 veces mejor, diga 4 veces. Diga 4 veces mejor. 4 veces más cariñoso. Yo era de esos que no le gustaba ir a la iglesia. Yo de vez en cuando iba a la iglesia. Uy, si un domingo el otro no iba, pues qué pereza. Ahora usted no puede ser así. Diga hasta hoy. Diga hasta hoy. Ya, ahora voy a hacer 4 veces mejor. Claro, tengo que estar pendiente. ¿Por qué? Porque con la restitución es que le cerramos la boca al diablo. ¿O no? No solamente con besitos en los pies, no solamente con la decisión, con la restitución. Que ahí me miren un mes después, un año después, 5 años después y digan, wow. Yo veo a ese hombre que les comenté ahorita que está embolatado así como Zaqueo. Yo veo a ese hombre muchos años después y digo, Dios mío, ¿yo cómo puedo dudar? El Señor lo tocó, lo cambió completamente. Y de ahí en adelante es una inspiración. Ese hombre ha sido inspiración para miles de personas. ¿Eso por qué? ¿Por qué se da? Esa es la restitución. Y personas que hablaban mal de él, ¿qué les tocó hacer? Cerrar la boca. Él no tuvo que ponerse, sí, yo me convertí, No, él no tuvo que hacer nada de eso. Él les cerró la boca con la restitución.
Usted no sea de las personas que no, el Señor sabe. No, pues que la gente también sepa. ¿Y la gente cómo se va a dar cuenta? Con la restitución. Hay gente que dice, no, eso es adentro, eso es mi forma, eso es mi intimidad con el Señor. Cuentos, todavía estás perdido. Estás perdido con el cuento. No le coma cuento al diablo. Crea lo que dice la palabra. Usted no diga, no, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo mi relación con... Disculpe que me ría, pero me río de verdad, es que es risible. No hay relación con el Señor fuera del propósito de Él. Él tiene un diseño, Él tiene un plan, Él tiene una manera, Él tiene un estilo. A mí no me venga con un estilo aparte es aparte del Señor. Pero si Dios es por nosotros, pongámonos al lado del Señor. Saqueo puso al lado del Señor. Dijo, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudado se lo devolvió 4 veces. Y entonces ellos, ¿qué siguieron diciendo? ¿Qué siguieron diciendo? ¿Qué dice el verso que sigue? ¿Qué siguieron diciendo los que estaban murmurando? Después del verso 8, ¿qué siguieron diciendo ellos? Nada. Se quedaron con su boquita cerrada. Porque muchos de ellos dijeron, ay, o sea que me va a llegar plática. Me va a llegar 4 veces eso que me cobró de más. Lo dejó con la boca cerrada. Vamos a dejar con la boca cerrada al diablo. Vamos a dejar con la boca cerrada al diablo. No quiere hacerlo. Dejemos al diablo callado. Mostremos con hechos que realmente el Señor nos ha tocado. Esos versículos nos muestran la restitución. Yo quiero mostrar en Éxodo capítulo 22, verso 1 al 9. Empezando la Biblia está, es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 22, verso 1 al 9. Mi Biblia no tiene esos subtítulos que a veces son peligrosos, pero a veces sí son útiles. No sé si en alguno de ustedes tienen un subtítulo allí. ¿Qué dice? Leyes sobre la restitución. Mira lo que dice Éxodo capítulo 22, verso 1 al 9, acerca de esas leyes de la restitución. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Ahí, como hizo Saqueo, ¿cierto? Devolvió 4 veces. Verso 2. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. O sea que si no tenía cómo pagar, pagaba con su propia vida, como un esclavo. Verso 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Mire que aquí ese versículo 4 nos muestra una cosa general de la restitución. ¿Cuál es la ley general de la restitución? Pagar el doble. Eso es lo general, lo global de la restitución. Pagar a la persona que defraudé, pagarle el doble. Pero en algunos casos particulares se pagaba 5 veces, otra 4 veces. Versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo.
en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Así que tenemos una ley general de la restitución, que es pagar el doble. El sentido de la restitución no solamente es devolver lo que no me corresponde, o lo que le robé a otra persona, o lo que tomé que no era mío, sino, además de eso, es pagar por los daños presentados. Porque si usted se quedó con $1.000.000 de alguien de hace 6 años y hoy le va a decir, ay, este millón era tuyo, ¿está bien? No, esa persona ha podido hacer con ese millón, ha podido comprar muchos brownies para mí, ha podido hacer mucho negocio, ha podido invertir. Por lo menos, ¿qué debería darle esa persona ahorita? Por lo menos 2 millones, por lo menos, porque no solamente es devolver lo que tomé de más, devolver de acuerdo a lo que defraudé, sino que también es reparar el daño causado. Y no solamente es con cuestión de dinero, es con cualquier cuestión. La restitución implica no solamente el cambio para vivir con honestidad, sino procurar arreglar lo que dañé. Procurar restaurar lo que dañé, el agravio, pagar el agravio. Calmar la ofensa, darle honra a la persona que había defraudado. Ese es el sentido de la restitución. Y eso es lo que estamos viendo aquí con el ejemplo de Zaqueo en Lucas 19, 1 al 10. En el versículo número 9, Lucas 19, verso 9, dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, cuando él toma la iniciativa de restituir, Jesús le dice a él, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Voy a bajar aquí en la pantalla este recuadro con la palabra salvación. ¿Quién era el que había ido a la casa de Zaqueo? ¿Quién había ido a la casa de Zaqueo? El Señor Jesús. Y en el versículo 9 dice, hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa. O sea que, miren, son las dos cosas. Cuando Jesús llega a un lugar, se puede decir que a ese lugar llegó la salvación. Pero dicho de otra manera también, cuando la salvación llega a un lugar, se puede decir que a ese lugar llegó ¿quién? Llegó Jesús. Y ese punto de vista es muy importante que lo tengamos en cuenta nosotros. Nosotros, cuando fuimos salvos, no solamente es porque la salvación llegó a nuestra vida, sino porque el Señor Jesús llegó a nuestra vida. Y eso se ve en la vida de Zaqueo. No solamente llegó la salvación, vea, paz y salvo, usted está libre ya. No, porque si fuera así, Zaqueo no tendría ningún poder para cambiar la vida. Se le perdonó hasta ahí y ahí en adelante seguía embarrándola y viviendo hasta peor. Pero como no solamente fue un paz y salvo que llegó a él, sino una persona, el Salvador mismo, Dios hecho hombre, el que llega a esa casa, a esa vida, Él es el que le da el poder para ser transformado. Muchos de nosotros al principio tenemos ese miedo, no, pero si yo me entrego al Señor, no, que después voy a quedar mal, porque pensamos que llegó la salvación, llegó un paz y salvo que ya es salvo. Pero es más que eso, llega el mismo Señor. La salvación implica que el Señor es el que llega y se queda contigo, Él es el que te da poder de ahí en adelante. No tienes por qué defraudar más, no tienes por qué seguir siendo grosero, no tienes por qué seguir siendo mal estudiante, no tienes por qué seguir siendo un vago, no tienes por qué vivir de una manera incorrecta, porque ahora el Señor está en ti y te da el poder de vivir de una manera agradable para Él. Él es el que te da el poder. ¿Para cuántos llegó la salvación a su casa? O sea que el Señor Jesús llegó a su casa y les digo, nunca se ha ido. Nunca se ha ido.
Cierren sus ojitos, vamos a orar. Que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de Zaqueo. Que el Señor nos toque profundamente con su amor.